Un cordial saludo para todos. Esta semana en la clase de matemáticas vamos a trabajar el tema de la ubicación de puntos en el plano cartesiano con coordenadas con números racionales. Eh, Inicialmente vamos a ubicar las coordenadas con números fraccionarios y luego con números decimales, es decir, con números con coma. Entonces, antes de empezar, vamos a mirar cómo está construido el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano está formado por dos líneas que son perpendiculares, es decir, dos líneas que donde se encuentran, donde se cortan, forman ángulos de 90 grados. Este punto de intersección sería el origen del plano cartesiano donde vamos a ubicar el número 0. Entonces, este eje, que es el eje horizontal, lo vamos a llamar el eje X o en algunas ocasiones lo vamos a llamar abscisas. Y este eje, que es el eje vertical, lo vamos a llamar el eje Y o también lo podríamos llamar donde vamos a ubicar las ordenadas. Entonces, básicamente en este plano cartesiano lo que hacemos es ubicar puntos. Puntos cuya ubicación nos las definen sus coordenadas. ¿Y cómo están, digamos, como definidas las coordenadas? Entonces, las coordenadas están definidas o compuestas más bien por dos componentes. El primero, como dijimos, en este caso vamos a trabajar con coordenadas eh, con fracciones. Entonces, la primera componente va a corresponder al eje de las X y la segunda componente va a corresponder al eje de la Y. Entonces, lo vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Nos piden que escribamos las coordenadas de cada punto. Entonces, por ejemplo, en el punto A, entonces lo primero que nosotros tenemos que definir es mirar en cuántas partes iguales está dividida la unidad. En este caso vemos que del 0 al 1 está dividido en 1, 2, 3 partes iguales y de igual forma para todas las demás unidades. Del 1 al 2, por ejemplo, acá en el eje Y está dividido también en 3 partes iguales. Y eso lo podemos comprobar para las demás unidades. Es decir, que todos los denominadores en este ejemplo va a ser 3. Entonces, eso lo voy a escribir 3. Para este ejercicio, los denominadores van a ser 3, no para todos. Para este, porque las unidades están divididas en 3 partes iguales. Ahora, vamos a mirar qué número de esas partes iguales le corresponde al punto A. Entonces, podríamos bajar una línea, como imaginaria acá al eje X y una línea acá al eje Y. Entonces, si miramos este punto, el punto A, baja acá a 1 de 3, es decir, a un tercio, porque está dividido en tres partes iguales y estaría bajando aquí al número 1. Es decir, que la abscisa o el número que le corresponde en el eje de la X sería un tercio. Y en el eje Y, pues si contamos serían 1, 2, 2 de 3, 2 tercios. Esta sería la coordenada del punto A. Las dos positivas porque el eje de la X de acá donde está el punto de origen hacia arriba es positivo y a la derecha también es positivo. Mientras que en el eje de las X a la izquierda es negativo y hacia abajo en el eje de la Y sería negativo. Vamos a escribir ahora las coordenadas del punto B. Entonces, lo primero que podemos hacer es definir el signo de sus componentes. Entonces, vemos que en el eje X va a ser negativo, podríamos escribir acá, escribir con otro color, ¿sí? Entonces acá va a ser negativo, ¿cierto? Negativo, y para la ordenada, es decir, para el eje Y va a ser positivo. Entonces vamos a ubicar, entonces podríamos aquí trazar unas líneas punteadas para definir dónde está llegando. Entonces decíamos, primero lo que le corresponde al eje X. Entonces, si contamos serían 1, 2 de 3. Entonces, 2 tercios, negativo, porque está a la izquierda del 0 en el eje X. Recordemos que aquí también va 3. Y ahora para el eje Y sería 1 de 3, un tercio. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el punto C y para el punto D. Aquí ya podemos escribir 3, lo mismo acá, y lo mismo para el punto D, ya dijimos por qué. Ahora, entonces para el punto C, entonces primero para X, negativo, ¿sí? Entonces podemos poner acá negativo porque está a la izquierda del 0 y podríamos trazar acá las líneas punteadas, aquí contaríamos 1, 2, 2 tercios, menos 2 tercios y acá 1, 2 también negativo, menos 2 tercios porque está abajo de el 0 en el eje de la Y, ¿cierto? Acá, aunque las coordenadas nos hayan quedado iguales, debemos tener en cuenta que esta primera corresponde al eje X y esta segunda corresponde al eje Y.
Y terminamos con esto. Entonces, para el punto D, para X va a ser positivo. ¿Listo? ¿Dónde está ubicado? Entonces, podríamos contar acá y acá. Ahora vamos a contar, está dividido en tres partes iguales, de las cuales vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 tercios, ¿sí? 5 tercios. Y para el eje Y, contaríamos 1, 2, negativo, ¿sí? Negativo, porque está debajo del 0 en el eje de la Y. La coordenada para el punto D sería 5 tercios, menos 2 tercios. Bueno, ahora vamos a determinar coordenadas. Vamos a ubicar los siguientes puntos. Dice, determinar el cuadrante donde está ubicado cada pareja ordenada. Ni siquiera nos están diciendo que ubiquemos los puntos, solo nos están pidiendo que determinemos el cuadrante. Entonces vamos a explicar lo de los cuadrantes. Aquí tenemos un plano cartesiano. En este plano cartesiano, cuando nosotros lo construimos, podemos determinar 4 cuadrantes. Entonces, 4 cuadrantes. Este va a ser el primer cuadrante, ¿sí? ¿Cómo está formado el primer cuadrante? El primer cuadrante está formado por el eje positivo de las X y el eje positivo de la Y. Esta parte, que acabamos de señalar acá, sería el segundo cuadrante. El segundo cuadrante estaría formado por el eje negativo de la X y el eje positivo de la Y. El tercer cuadrante lo tendríamos en esta parte, ¿sí? En esta parte. ¿Cómo está formado el tercer cuadrante? Por el eje negativo de las X, esta parte, y el eje negativo de la Y. Y el cuarto cuadrante, ¿sí? El cuarto cuadrante estaría formado por el eje positivo de las X y el eje negativo de la Y. Entonces, teniendo en cuenta estas coordenadas, nosotros vamos a decir, digamos, como en qué cuadrante estaría ubicado cada punto, sin necesidad de ubicarla. Vamos con el primero. Dice, 3 quintos. Entonces, miren, este es X, recordemos, y este es Y. Entonces, como los dos son positivos, entonces, X positivo y Y positivo estaría ubicado en el primer cuadrante. Es decir, que este punto estaría ubicado en el primer cuadrante, estaría ubicado en esta parte. Repito, porque sus dos coordenadas son negativas. Entonces, son positivas. Entonces, aquí tendríamos X positivo y Y positivo. Aquí estaría el punto A, ¿cierto? En alguna parte de este cuadrante. Ahora miramos el siguiente. Recordemos, este es X, entonces X positivo, entonces tomamos esta X, ¿cierto? Positivo, pero miren que la Y es negativo. Entonces, X positivo y la Y negativo estaría en el cuadrante 4. El punto B, aunque no lo estamos ubicando, sabemos que va a estar exactamente en el cuadrante 4. Y pasamos entonces a este. Entonces, X negativo, entonces, va a estar en esta parte. ¿Listo? X negativo. Y la Y también va a ser negativa. Entonces, X negativo y la Y negativa estaría en el tercer cuadrante. Este punto estaría ubicado en el tercer cuadrante. Bueno, ahora vamos a ubicar puntos cuyas coordenadas son números decimales, es decir, números con coma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aproximar, ¿sí? Vamos a aproximar cada número decimal a la décima más cercana, como ubicábamos hace 15 días en la recta numérica. Es decir, los números con coma que tengan más de una cifra en la parte decimal lo vamos a acercar a la décima más cercana. Enseguida lo miramos con algunos ejemplos. Luego vamos a dividir cada unidad de ambos ejes en 10 partes iguales, ¿sí? Por eso acercamos a la décima más cercana, porque sería un poco más complejo dividir, si tuviéramos, por ejemplo, dos décimas, dividir en 100 partes iguales. Ya no estaríamos hablando de décimas, sino centésimas. Y hacemos lo mismo. Primero ubicamos el eje de la X y luego el eje de la Y. Y la ubicación sería exactamente igual. Entonces vamos a mirarlo acá. Entonces, inicialmente, pues la idea es, como decíamos ahora, tener en cuenta que el plano cartesiano estaría formado por una línea, en este caso vertical, que es el eje de la Y, y por una línea, en este caso horizontal, una línea recta, ¿sí? Vamos a asumir que son rectas, que las acabo de retener acá con el color rojo. Y sabemos que acá se nos forma un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ubicar estas coordenadas. ¿Listo? 1,1, aquí ponemos punto y coma para no confundirla con la coma de los números
decimales. Entonces 1,1, punto y coma 1,8. Entonces sabemos que este corresponde para X y este corresponde para Y. Acá no tenemos necesidad de aproximar porque vemos que después de la coma solamente tenemos una cifra decimal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ubicar el 1,1? Ya sabemos, un entero y una décima. Entonces, para X, un entero, venimos hasta acá, del 1 al 2 sabemos que está dividido en 10 partes iguales, de las cuales vamos a tomar una. Entonces nos quedaría en esta parte. Luego el 1,8, pero el 1,8 ya es para Y. Entonces, un entero y sabemos que del 1 al 2 está dividido en 10 partes iguales, de las cuales vamos a contar 8, nos quedaría acá. Acá vemos las líneas punteadas, este sería el punto al cual le corresponden estas coordenadas, ¿sí? 1,1 y la otra coordenada para el eje de la Y, recuerden que esta es para Y, la primera para X, 1,8. Y aquí tendríamos ya ubicado este punto. Este punto le habríamos podido dar cualquier nombre con letras mayúsculas. En este caso vamos a suponer que este era el punto A. Bueno, vamos a ubicar luego esta coordenada. A este punto lo vamos a llamar el punto B, ¿sí? Aunque ahí en la guía no nos aparece, lo vamos a llamar el punto B. Entonces el punto B dice que está definido por las siguientes coordenadas. Menos 1,44, digamos coma o punto y coma, la otra coordenada sería menos 1,8. Entonces acá observamos que en la parte decimal tenemos dos cifras decimales. Entonces la vamos a aproximar en este caso a 4, ¿sí? Entonces acá en realidad vamos a tener menos 1,4. Aquí no tenemos que aproximar porque ya tenemos solo una cifra decimal. Entonces, menos 1, recordemos, este para X está para Y. Entonces, menos 1,4. Entonces, aquí tenemos el eje X y vamos a retener acá un poco el eje Y que está un poco borroso. Ahí me disculpan porque me queda un poco torcido, pero es por la dificultad acá de hacer la línea con el mouse. Este sería el eje Y. ¿Listo? Sabemos que cuando lo construyamos en nuestros cuadernos vamos a utilizar obviamente la regla, porque son rectas. Bueno, entonces estamos diciendo menos 1,4. Entonces, menos 1 negativo en el eje de las X. Entonces, menos 1, del menos 1 al menos 2 está dividido en 10 partes iguales, de las cuales tomaríamos 4. Estaría acá. Ahora, menos 1,8 para Y. Entonces, menos 1,8. Entonces, aquí tendríamos menos 1. Del menos 1 al menos 2 está dividido en 10 partes iguales, de las cuales tomamos 8. Nos quedaría acá. El punto donde se encuentran esas líneas punteadas sería la ubicación del punto que nosotros decidimos llamarlo B y que está definido con estas coordenadas, menos 1,4 y menos 1,8. Bueno, vamos a mirar el siguiente ejemplo de aplicación. Nos dicen que supongamos que un radar determina la posición A de un barco, acá en este punto. ¿Listo? En este punto. Y la posición B de un submarino. Entonces, esta va a ser la posición B de un submarino, mediante coordenadas en kilómetros, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, acá tenemos el plano cartesiano, acá tenemos, recuerden, el eje de la X, y acá tenemos el eje de la Y. Luego nos dicen que hallemos las coordenadas del barco y del submarino. Es decir, lo que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas tanto para el punto A como para el punto B. Entonces, las coordenadas para el punto A, en este caso, pues serían, vamos a mirar, están divididas las unidades, vamos a contar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá los denominadores, ¿sí?, van a ser 10. Lo mismo ahorita cuando ubiquemos el punto B, 10. Entonces primero para X, entonces podemos bajar una línea punteada para determinar en cuál número cae, lo mismo acá para determinar para el eje Y. ¿Listo? Entonces, para el eje X, contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, pero entonces acá lo vamos a definir no con fracciones, voy a borrar esto, no con fracciones, también lo podríamos hacer con fracciones, pero lo vamos a definir con números decimales, es decir, con números con coma. Entonces contamos 8, como no alcanzamos a tomar la unidad completa, sería 0,8. 0,8.
teniendo en cuenta que como nos queda a la izquierda del 0 en el eje de las X sería negativo, es decir, acá menos 0,8. Para el eje Y, pues si contamos nos daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá sería, vamos a separarlos con un punto y coma para no confundirlo con la coma del número decimal. Y acá nos daría 0,9. Esta sería la coordenada del barco, ¿sí? Entonces menos 0,8, digamos coma o punto y coma, 0,9 para el punto A. ¿Listo? Y para el punto E, entonces, lo mismo que decíamos ahora, podemos trazar unas líneas punteadas para determinar dónde está ubicado, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, las coordenadas van a ser para X positiva. Entonces, ya sabemos que está dividido en 10 partes iguales, de las cuales vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 0,8 positivo. Separamos por un punto y coma. Y para Y, si va a ser negativo porque está debajo del 0, contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, menos 0,6. Y estas serían las coordenadas del submarino. Y terminamos entonces con este ejercicio. Nos piden que determinemos la distancia horizontal y la distancia vertical que separa al submarino del barco. ¿Sí? Es decir, las distancias que hay. Pero es muy importante aclarar esto. No nos están pidiendo la distancia que hay entre estos dos puntos, porque eso sería un ejercicio diferente. Y acá aplicaríamos otra fórmula que sería la fórmula de la distancia entre dos puntos. Acá lo que nos están pidiendo es la distancia horizontal y la distancia vertical. Más adelante explicaremos cómo encontramos la distancia, es decir, como si nos estuvieran pidiendo que trazáramos un segmento de recta acá entre estos dos puntos, pero no sería el caso de este ejercicio. Entonces, acá para calcular la distancia horizontal vamos a restar las abscisas, es decir, las abscisas, como decíamos acá, de las coordenadas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la abscisa es menos 0,8 y acá sería 0,8. Abscisa, recuerden que estamos hablando del eje X. Y vamos a tener en cuenta el valor absoluto, que lo representamos con estas barras. Recuerden que el valor absoluto es la distancia que hay de un número al 0. ¿Por qué tomamos el valor absoluto? Porque acá no nos va a interesar si está hacia abajo o a la izquierda, si son negativos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancias. Y las distancias, pues, como acabo de nombrar o de definir, las vamos a poner, digamos, como todas positivas, que sería lo que nosotros definimos como el valor absoluto. Entonces, repito, acá nos daría menos 0,8 y le vamos a restar 0,8. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿sí? 0,8, 0,8, que es, ¿sí? La abscisa de B, 0,8, acá, aquí estaría el 0,8, ¿sí? Y le vamos a restar esta abscisa de A, que acá sería negativo. Aquí estaría menos 0, menos 0,8, ¿sí? Estamos mirando con relación a X. Entonces aquí lo tenemos, 0,8 menos 0,8. Entonces, al resolver este paréntesis, ya esto lo sabemos, un paréntesis precedido por el signo menos, aquí nos quedaría menos por menos más, ¿sí? Y cuando nosotros sumamos 0,8 con 0,8, nos da 1,6. Es decir, que la distancia horizontal, es decir, esta distancia es como si lo tuviéramos aquí enfrente. Ese sería como un buen análisis. Si lo tuviéramos aquí enfrente, la distancia horizontal, esta distancia que acabo de marcar acá, es de 1,6 kilómetros. Ahora vamos a determinar la distancia horizontal. Entonces, para la distancia horizontal, para la vertical, vamos a restar las ordenadas, es decir, los valores en las coordenadas, pero para el eje Y. ¿Listo? Entonces, la primera la tenemos acá. ¿Sí? Entonces la tenemos para el eje Y, aquí vemos que era 0,9, 0,9 positivo, ¿sí? Y para la B, en el eje Y, nos había dado menos 0,6 negativo, menos 0,6. Entonces al hacer la resta nos va a quedar
menos 0,9, acá lo tenemos, menos menos 0,6. Entonces lo mismo, paréntesis precedido del signo menos, menos por menos nos daría más, es decir que tenemos que sumar estos valores y 0,9 más 0,6 nos daría 1,5. Y en realidad sería como si hubiéramos encontrado esta distancia, ¿sí? Esta distancia. Entonces, esta es la distancia horizontal y esta es la distancia vertical que tenemos acá entre el submarino y el barco. Bueno, con base en esta explicación, vamos a resolver entonces los ejercicios que aparecen en el taller. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, con todo gusto me pueden contactar a través del WhatsApp en el horario que tenemos establecido para este fin. Les deseo entonces una feliz semana a todos.